Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias nuevamente por seguirnos a través de nuestro curso de otoño, donde estamos trabajando sobre el tema de coronavirus y la permanente búsqueda de las mejores prácticas para enfrentar probablemente uno de los desafíos más importantes en los últimos 50 años en el campo de la salud pública. Yo, trato de apelar un poquito a la historia. Nos cuesta un poco encontrar exactamente cuándo hemos tenido un grado de disrupción social de estas características como la que está viviendo el mundo hoy, y probablemente no solo por los números absolutos, que en este momento, superan los 280.000 fallecidos y más de 3.400.000 casos, sino por el hecho adicional, de que el epicentro de esta pandemia, está en los 5 o 6 países que la Argentina, los argentinos, la clase media argentina, más visualiza y quizá más los tiene en el radar como lugares de visita, como es el caso de Italia, España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Brasil. Este espectro nos coloca a nosotros en una especie de ambivalencia. Por un lado, pasa el tiempo, empezamos a sentir cierta confianza en relación al tema de las cosas que ocurren, y me parece que más allá de los números argentinos, lo que no nos permite entrar en demasiada confianza es justamente lo que está pasando, no solamente en general en el mundo, sino muy particularmente en Brasil, donde la curva no ha dejado de subir, es la curva más ascendente que hay en este momento en el planeta. Brasil se ha posicionado sexto ya lejanamente ha superado a Bélgica, y empieza a remontar hacia acercarse a los 5 grandes, que en este momento están arriba, acercándose del umbral de los 27.000 fallecidos para arriba. Brasil ya anda en 12.000, Este luctuoso ranking, que no es por supuesto ni gracioso ni un rally, sino que es una dolorosa realidad, nos coloca a todos nosotros dentro de de desafíos sin precedentes. Los desafíos se dan, entre otras cosas, porque estamos enfrentando en buena medida lo desconocido. Es lo desconocido en términos de un virus que tiene una contagiosidad que supera incluso sus propios parientes, el SARS y el MERS. Una contagiosidad que todavía es objeto de estudio, y si bien es cierto que ha aparecido, se ha logrado aislar el virus, en semen y en materia fecal, lo real es que podría tratarse de restos de la proteína del virus y no necesariamente el virus en condiciones de contagiar. Así que por el momento la contagiosidad está concentrada en la producción de aerosoles. Esto es fundamentalmente, lo que habitualmente decimos desde acá, aproximadamente, unos 80 a metro y poco en la emisión de palabra, alrededor de 3 metros el alcance de la tos, y a veces hasta 7 metros el alcance de estornudos en la producción de aerosoles. Y también, cierta análisis que se está haciendo en este momento sobre 2 tipos de aerosoles: un aerosol de gota gruesa, que tiende a depositarse muy rápidamente, y un aerosol de gota fina que se mantiene como nube, durante bastante tiempo. Resultado práctico de todo esto, parece, y ya son preguntas que nos vienen de las charlas anteriores, el resultado práctico es que, funciona algo, si se quiere, miasmático, como es airear los ambientes para licuar, los aerosoles de gota fina. El lavado de manos corta cadenas epidemiológicas. El jabón es más importante que el alcohol en gel, aunque el alcohol en gel puede estar disponible en cualquier lugar. Las dos cosas, funcionan. El lavado de superficies también es importante. Estamos usando tapabocas, no siempre la usamos bien, a veces la tocamos del lado de afuera
que es sería lo mismo, digamos, que digamos, uno queda en la mano, digamos, lo que ha usado previamente. Aún con tapabocas, estornudar o toser sobre el pliegue del codo, digamos, corta aerosoles. Y lo que hemos dicho en términos generales, digamos, el tapaboca no me protege a mí, sino protege al otro, digamos, pero en una cadena de que todos lo usamos, al final nos protegemos conjuntamente, digamos. Así que, digamos, no es tan preocupante el tema del espesor, la calidad del tapaboca, en tanto logre frenar la emisión de aerosoles de uno hacia los otros. Estamos en la fase 4 de la cuarentena. Ustedes saben que esto tiene un impacto directamente sobre el retorno a actividades. La provincia de Buenos Aires, el gobernador ha sido más que claro, las presiones que ha recibido usted de parte sobre todo de los grandes medios, digamos, grandes medios son dos, digamos, voy a decir así. El multimedio concentrado, digamos, ha estado machacando, exigiendo que se liberen actividades, y la decisión de la provincia de Buenos Aires, alineada con Nación, digamos, es firme en relación a que no podemos dilapidar lo que hemos logrado hasta ahora. Y un ejemplo concreto aquí, digamos, y por supuesto que es bastante odioso ponerse a hacer comparaciones, es que cuando razonablemente la provincia de Buenos Aires podría estar afectada por mayor cantidad de casos, porque son 17 millones de habitantes, somos 17.5 millones de habitantes, o 7 millones en el área metropolitana, lo real es que en los últimos cortes, digamos, estamos casi acercándonos a los mismos valores de la capital federal, con 44 casos el día de ayer, comparado con 137 en la ciudad de Buenos Aires. También ustedes han visto que viene cambiando el perfil, digamos, podríamos decir así, la ubicación social de la enfermedad, desde aquellos primeros casos importados que tenían que ver con la capacidad de uno de tener un pasaje, de haberse comprado un pasaje y venir del extranjero, e incluso de Europa, a la situación, digamos, de el barrio 31, digamos, o la Villa 31, que ha puesto en el candelero, digamos, de una manera muy peculiar el rol que tiene la Villa 31 dentro de como villa de emergencia paradigmática, digamos, porque casi nadie habla de las otras villas de la ciudad. Y por supuesto que nosotros tenemos, como decía el gobernador, 180 asentamientos precarios en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, si les falta a ustedes alguna explicación de por qué la provincia de Buenos Aires es firme, digamos, en la cuarentena, con eso me parece que basta y sobra. Ahora, el día de hoy vamos a estar trabajando sobre un número preocupante, digamos, que entre otras cosas tiene que ver con que 14% del promedio nacional y un promedio más alto, casi el 20% en la provincia de Buenos Aires, de los casos, digamos, somos trabajadores y trabajadoras de salud. Hay varias explicaciones para esto, digamos, en este momento estamos con un equipamiento suficiente para esta etapa, incluso para, digamos, tener un buen equipamiento para el futuro inmediato en relación a los medios de protección, con lo cual, en general, lo que se está percibiendo es que mucho de ese contagio es lo que se llama contagio horizontal. Ya hemos mencionado aquí, digamos, la Argentina en América del Sur, digamos, es el país con mayor tasa de multiempleo, y ese multiempleo no es solamente de médicos, es un multiempleo de todo el equipo de salud, digamos, incluyendo enfermeros, algunos de los cuales están, digamos, digamos, cumpliendo jornadas de 6 horas en la provincia y a veces 8 horas en el sector privado, digamos, con 14 horas de trabajo. El grado de exposición, digamos, puede ser mayúsculo. No quiero dejar de mencionar en este espacio, digamos, también algo que quiero poner a todos los que tienen la camiseta del sector público, y esto es un pedido muy especial para, esta no es una tarea solo de los, no es una tarea solo de los directores de hospitales, es una tarea de vigilancia conjunta, digamos. Así como estamos teniendo ganancia de contagios, digamos, de los primeros casos que vinieron del sector privado hacia el sector público,
quiero decir también que estamos perdiendo material, digamos, no sé la forma más elegante de decir esto, una especie de sustracción, digamos, de material de protección, digamos, que está migrando de los hospitales a otro lado, digamos, ¿no? Entonces, quisiéramos cortar este intercambio, digamos, de contagio por material de protección entre el privado y el público, digamos, porque tener la camiseta del sector público no es solo un discurso, digamos, también es el tema de proteger recursos que sale carísimo, digamos, conseguir, y que en algunos casos está viniendo en aviones desde China, digamos, para darse una idea de cuánto puede salir, digamos, los equipos de protección que estamos usando en este momento. Teniendo de plano de fondo el problema de la salud del trabajador de salud, este es un tema que con mucho gusto queríamos tocar nosotros, llamémoslo así, en tiempos normales, ¿no? Pero estos no son tiempos normales. Y al no ser tiempos normales, la pregunta es si entonces la salud del trabajador de salud es menos importante o es más importante, digamos, que en tiempos normales, y tenemos la fuerte convicción de que es más importante que en tiempos normales. Estamos hoy reflexionando sobre esto junto con Martín Castilla, digamos, es director de docencia y capacitación aquí en el Ministerio de Salud de la provincia, y compartimos el espacio de la Escuela de Gobierno, vamos a estar trabajando también con Línea Capone. Ella es coordinadora del espacio intersindical Salud y Trabajo, es especialista, digamos, en salud del trabajador, es médica neumonóloga y justamente nos va a estar compartiendo miradas, digamos, que tienen que ver con la experiencia de la salud del trabajador, con la experiencia de las organizaciones gremiales y con esta especie de alianza imprescindible que necesitamos para cuidarnos entre todos. Antes de arrancar con la primera pregunta, tengo en mi espalda la foto de Florence Nightingale. Quería mencionar que el día de hoy, entre las 10 y las 12 del mediodía, tuvimos una ceremonia, una reunión virtual para festejar que hoy, 12 de mayo, es el Día Mundial de la Enfermería. Por una feliz coincidencia, digamos, la provincia de Buenos Aires cumple 200 años y Florence Nightingale, la fundadora, inspiradora de la enfermería moderna, también cumple 200 años, es decir que se celebra hoy el Día de la Enfermería, pero también el Año Mundial por el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale. Así que queremos aprovechar este espacio para mandarles un saludo muy afectuoso a todos los enfermeros y las enfermeras, y pedirle o recomendarle que nos visiten en el canal de YouTube, porque la ceremonia de la mañana de hoy nos hubiera gustado hacerla en todos los turnos de enfermería, pero está en el canal de YouTube, ustedes pueden ver entera, incluyendo un mensaje del ministro de Salud de la provincia dirigido a todos los compañeros y compañeras de enfermería. Me extendí un poquito en esta presentación, así que voy directamente a pedirle a Martín. Martín tiene una experiencia y una relación con el campo que nos ocupa hoy desde diversas aristas. Ha sido director de hospital, digamos, ha sido director de capacitación ya en otra ocasión también en la provincia de Buenos Aires, conoce la complejidad, digamos, de la problemática de las residencias médicas, y además, quizá lo menos conocido y que también le habíamos pedido que nos ayude a comprender, es este recurso extraordinario que tiene la provincia de Buenos Aires, que se conoce como comité mixto, que es un recurso de ley, digamos, que está disponible en la provincia. Creo que nos gustaría compartir y conocer bien en profundidad estos recursos legales que tenemos. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme a participar. Efectivamente, la provincia tiene, a partir de una ley del 2013, del 2011, yo le voy a preguntar a Lili porque la que sabe es Lili. Pero bueno, desde el 2011 tenemos en una ley provincial la creación de la Comisacet, que es la Comisión Mixta de Salud y Seguridad
en el empleo público, que está formada justamente por representantes del Estado y representantes de las entidades gremiales que están registradas en la provincia, donde fundamentalmente la misión de esta Comisacep es generar recomendaciones vinculadas a condiciones y medio ambiente de trabajo, vinculadas a prevenir y garantizar las condiciones laborales que no atenten contra la salud de los trabajadores. A su vez, esta reglamentación prevé y promueve y genera la constitución de comisiones jurisdiccionales en cada una de las reparticiones y ministerios provinciales, formados de la misma manera, y a su vez, y esto es muy importante en el ámbito del Ministerio de Salud, la creación de los que se denominan comités mixtos de salud y seguridad del trabajo, comités mixtos en diferentes reparticiones, que en este caso pueden ser no solamente los hospitales, sino también, por ejemplo, la sede de la Escuela de Gobierno de Salud Florencio Ferrara tiene su comité mixto, el Ministerio en el nivel central también tiene su comité mixto, el laboratorio Tomás Perón tiene su comité mixto, y por supuesto desde la gestión del Ministerio nosotros abonamos a la participación en esos ámbitos, tanto en la Comisacep como en cada uno de los comités mixtos, porque estamos convencidos que es la forma más idónea de poder trabajar en función de generar condiciones como para que las condiciones y medio ambiente de trabajo no enfermen a nuestros trabajadores. En ese sentido, la experiencia, Mario comentaba, cuando yo me hice cargo de la dirección de un hospital de aquí de La Plata, en realidad creo que la primera disposición que firmé fue no la creación del comité mixto, sino la creación de un comité promotor para la constitución del comité mixto. Y la verdad que yo, creo que hoy, no tengo el número exacto, pero creo que estamos aproximadamente con más del 50% de los hospitales con comité mixto formados. En muchos casos no están funcionando y habría que refuncionalizarlos y ponerlos en marcha rápidamente. Pero contando mi experiencia, que hacía referencia Mario, en realidad nosotros en el hospital, a partir de la creación del comité, pudimos generar una cantidad de condiciones en un hospital que es un hospital del siglo XIX, lo voy a decir, es en el San Juan de Dios de La Plata. Cuando nosotros hablamos del hospital nuevo, porque nosotros decíamos, el hospital viejo, el hospital nuevo es de 1949, o sea que ya es un hospital viejísimo. Por lo tanto, las condiciones en las que estaba el hospital eran bastante malas, y trabajando codo a codo, codo a codo, con los trabajadores de las diferentes reparticiones y con los miembros de los representantes de las entidades gremiales, pudimos avanzar en mejorar, en muchos casos, mucho las condiciones y medio ambiente de trabajo. Por lo tanto, a veces tal vez habría una reticencia en generar espacios de comunicación, espacios de debate, espacios de discusión vinculados a estos temas, y yo considero que es una herramienta fundamental, trascendental, la de darle participación a los trabajadores en muchos aspectos, pero en este aspecto en particular me parece que es fundamental que los trabajadores puedan opinar para poder llevar las mejores condiciones incluso para ellos y para sus compañeros. Porque así como el barbijo es el otro, sería una forma, también la participación en los comités mixtos es el otro. Participamos en los comités para que nuestros compañeros tengan mejores condiciones. Por eso me parece que hoy por hoy, también cuando pensamos en cuáles son las condiciones y cómo tenemos que pensar el día a día, en este caso específico de la pandemia, también tenemos que estar pensando que nuestra tarea es la tarea de prevenir, no solamente que nos enfermemos nosotros, sino que prevenir y evitar que se enfermen nuestros compañeros. Más o menos
Creo que vamos a ir seguramente complementando, y además habíamos acordado también que más allá de las preguntas iniciales, también vamos a establecer, digamos, mecanismos de consulta un poco entre nosotros aquí en la sala, pero recuerden que desde ya estamos recibiendo mensajes, digamos, las preguntas, comentarios en curso de otoño ff@gmail.com. Es un curso de otoño, como Antonio, curso de otoño ff, ahí está. Vamos a pedirle a Lili también como una semblanza alrededor del tema de su impresión con una larga experiencia en el campo de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y al mismo tiempo en el campo de la salud, del equipo de salud, si efectivamente este es un momento que puede significar un impulso, digamos, hacia medidas que quizás estaban poco subejecutadas en el campo de la salud del trabajador. Bueno, gracias por la invitación. Cierto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y sí, es así, Mario. En este tiempo de un pequeñísimo virus que ha irrumpido al mundo, a nuestro país y obviamente a la provincia, creo que ha demostrado las falencias que tenemos, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema de educación, en el tema de la organización social. Y esto tiene que ver básicamente porque muchas veces hay temas que no están en agenda y hay temas que se siguen sosteniendo a costa de lo que sea. Y esto incluyo también a nuestros propios compañeros de salud. No es una cuestión del Estado, no es una cuestión del empleador nada más, sino tiene que ver también con una cuestión de la organización de los trabajadores en relación a esto y la correlación de fuerza que tenemos, porque nosotros recién lo hablábamos, nosotros como espacio intersindical siempre decimos, no somos víctimas ni somos héroes, pero tampoco somos víctimas, sino que debemos ser protagonistas de un proceso histórico que se está dando y que realmente suena frívolo decir que es interesante, porque pareciera que fuera algo teórico, pero digo, están desde la palabra política, desde lo que implica el interés, no solo para la política pública, sino para la historia de la salud de los trabajadores. Es un momento del colectivo, esto que planteamos, ¿no? Lo que vos tan claramente conocedor de lo que implica la participación de los trabajadores, Martín, sino de un barbijo, sino de abrir una ventana, de lavarse las manos constantemente. Creo que también haber puesto blanco sobre negro las cuestiones contraculturales que debemos que adoptar. Y esto tiene que ver porque no es nuevo la utilización de un barbijo para la atención de una guardia, pero no siempre lo utilizábamos. No es nuevo que debemos lavarnos las manos cada vez que atendemos a un paciente, pero muchos consultorios no tienen pileta, ni siquiera si hay pileta no hay agua o no hay jabón. No es nuevo que necesitamos elementos de protección personal como un guardapolvo o un kit, pero ¿cuántas veces los guardapolvos los vamos llevando de lugar a lugar de trabajo y no es provisto para el empleador? Todas estas cuestiones que no son nuevas, hoy son situaciones que nos alarman porque son vehiculizadores de este pequeño virus que nos dice, ojo, hay que lavarse las manos, ojo, hay que cambiarse la ropa, ojo, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, me parece que interesante es el momento en que estamos, digamos, para empezar a pensar en el colectivo. No podemos pensar en salud de los trabajadores si no pensamos desde las organizaciones sindicales como algo colectivo. La salud, bueno, ustedes lo saben mejor, no es una cuestión individual, sino es una cuestión no de muchos, sino de todos. Y en la salud de los trabajadores exactamente lo mismo. Esto que planteabas, que me comentabas, el hecho de cómo nosotros tenemos que ingresar a un lugar si está limpio o está sucio del COVID. Y a mí siempre me hizo ruido eso, nunca dije nada, soy respetuosa, digamos, de las normas, pero en realidad nosotros como trabajadores de la salud
siempre tenemos que estar munidos de todos los elementos como si estuviera sucio, porque no hay solamente el COVID. Yo pensaba el otro día, ¿tenemos noción del aumento de las tuberculosis multiresistentes que está ocurriendo en el país, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires? Y esto no es una cuestión del gobierno de turno, para decirlo. Esto es cuestión de una política sostenida que no es solamente la provisión de medicamentos, porque uno puede tener los mejores elementos de protección, los mejores medicamentos, las mejores cuestiones de condiciones de trabajo, pero si no tenemos la conciencia de clase trabajadora, si no tenemos la conciencia de la necesidad de realizar capacitación específica y sostenida, si no tenemos la conciencia de trabajar en grupo, todo esto no sirve para nada. Y con lo cual creo que la primera barrera que tenemos que vencer como trabajadoras y trabajadores de la salud es precisamente trabajar desde lo contracultural. En primer lugar, no ser individualistas. En primer lugar, sentirnos trabajadores, porque este fue un gran problema, con Martín hemos charlado más de una vez, que si nos sentemos como grandes profesionales y no como trabajadores, ahí hay una cuestión que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Y con esto obviamente cierro la oportunidad que me das, Mario, para decir que las condiciones de trabajo son variables, con lo cual en la medida que nosotros podamos incidir en esas variables, las condiciones mejorarán o peorarán. Eso es mentira, que los trabajadores de la salud va de suyo que tienen que enfermarse y morir por el COVID. Eso no es así. Entonces, pensemos que, por ejemplo, en Nueva York van 150 muertos de trabajadores de metro, de subte. O sea, con un porcentaje en Nueva York que obviamente impensado para nosotros. Pero digo, trabajadores somos todos, las barreras en contra de este COVID no son en contra del COVID nada más, sino tienen que ver con un posicionamiento como trabajadores de la salud, aceptando nuevos desafíos y ver de qué forma cada uno de nosotros y entre todos podemos dar las mejores estrategias de intervención para prevenir y proteger, no solamente a nosotros, sino al resto de la sociedad. Porque con esto cierro, digo así, con esto cierro y sigo, no, pero con esto cierro, porque a veces uno escucha a los compañeros o a los colegas que hablamos de me tengo que proteger, y también tengo que proteger al paciente que sigue, porque esto es una cadena, es cuando la salud laboral tiene una condición social, porque si no pareciera que es algo privativo de los trabajadores. ¿Qué pasa con el paciente que sigue? Y me lavo las manos por mí y también por el paciente que sigue, porque si no también vehiculizamos otro montón de cosas. El tema de las enfermedades de transmisión sexual es gravísimo lo que está ocurriendo, el tema de la sífilis congénita, el tema del dengue, ni hablar. Entonces, ¿es el COVID nada más? Hoy el COVID, como decís vos, nos preocupa y nos ocupa. Pero no perdamos la vista que si el COVID vino para quedarse, hay otro montón de enfermedades que hace mucho que están y realmente no le damos la importancia política en el arte de hacer, no estoy diciendo otra cosa en estas cuestiones. Lili, nos estás planteando un panorama que muestra también lo que hemos tratado de pensar, que si volviéramos a una normalidad no sería la normalidad anterior, digamos. Y tiene un poco que ver también, se me ocurre, con dos cosas que te plantearía un poco como repreguntas. Una, digamos, este famoso tema del ERE individual, del profesional, digamos, que se siente profesional liberal, aún incluso que sea empleado. El sábado nos comentaba un querido colega en contacto con Italia, digamos, que han fallecido psiquiatras porque como eran psiquiatras, digamos, no había un motivo para protegerse, digamos, el caso de, digamos, de donde, y también otros temas que nos han afectado, por ejemplo, la violencia en los hospitales también tiene mucho que ver con que tenemos una cultura de atender solos y de tratar de encarar las cosas solos y nunca articulado en equipos. La primera cosa que se me ocurre repreguntarte es en relación al tema del trabajo en equipo, digamos, o sea, el equipo como sujeto distinto, digamos, de cada una de las personas por separado. Esos equipos, además,
atraviesan estamentos profesionales, atraviesan niveles de la organización, porque el equipo lo constituye en cierta manera el conjunto de personas que resuelve un problema, digamos. Así que puede ser un profesional con posgrado junto con una telefonista y junto Totalmente. Y por otro lado, también, digamos, algo que me parece interesante en un contexto como este, porque también he tenido alguna pequeña experiencia como gremialista. Hay una tensión entre incidencia confrontativa e incidencia colaborativa que a veces es más lucida la incidencia confrontativa, digamos, pero es un arte combinar estas cosas, digamos, en la tarea gremial. En un contexto como este, ¿cómo se combina adecuadamente? Me acuerdo incluso de una frase en Bolivia de los movimientos sociales que decían, digamos, hemos pasado de la protesta a la propuesta, pero exigimos respuesta. Claro. Digamos, ¿no? Era como un juego de palabras. Pero me parece muy gráfico en este sentido, porque hoy las autoridades solas, ahora en este contexto me incluyo, las autoridades solas no podemos, digamos, los gremios solos no podemos, y pareciera que hace falta una coalición excepcional para poder enfrentar algo que nos desborda, o por lo menos, digamos, que desbordan todas nuestras previsiones anteriores. Sí, a ver, parto por lo colectivo, digamos. Si nosotros no tenemos esta cuestión del equipo de salud que tanto uno lee, escribe, pero en la práctica es difícil de ponerlo en valor. Y pensar que desde, como decías vos recién, desde el oxigenista, el ambulanciero, la administrativa, todos absolutamente, la kinesióloga. Yo trabajo en el instituto, estoy como consultora ahora, porque me jubilé, en el Instituto Bacareza, que está en el Hospital Muniz. Y muchas anécdotas de los colegas de guardia en el Hospital Muniz, que familias son violentas, ¿no es cierto?, cuando muere alguien. Lo trae prácticamente moribundo y cuando se muere arman lío. Textuales palabras. Entonces yo pienso, a ver, entonces el enfermero que no puede salir de la guardia, el médico que le quieren pegar, ¿dónde comienza la violencia? En la organización del sistema sanitario local. Si estás en un pasillo, donde estás 4 o 5 horas muerto de frío sin un banco, donde no te permiten ver a tu familiar, venga como venga el familiar y tenga la historia que tenga, es una persona que se está muriendo, y la verdad que sale alguien y dice, no, ustedes no pueden estar así, acá. Entonces digo, no, todos tenemos una cuota, digamos, de responsabilidad. Qué diferente sería si tuviéramos una sala de espera humanizada, si cuando encontramos esa situación, quizás con una familia conflictiva, que se acerque un trabajador social o un trabajador de la salud mental, que acompañe ese proceso, que permita estar al lado del enfermo. A ver, a mí jamás se me ocurriría no estar al lado de un hijo si está enfermo, no dejarlo en manos de otro. Digo, bueno, todas esas cosas tienen la respuesta cuando pensamos qué políticas debemos darnos de equipo y de conjunto. Ahora, volviendo a la segunda pregunta, el tema es muy difícil cuando no se tiene conciencia de trabajador de la salud. Esto partimos, estemos donde estemos. Y en este contexto pareciera que cuando se vaya el coronavirus, si algún día se va y se levanta esta famosa cuarentena que nos afecta a todos de una forma u otra, a todos, ¿qué cosas van a quedar? Y esta es la gran discusión. Si nosotros en este momento no pensamos una organización del trabajo para el futuro y realmente nos quedamos en la coyuntura y en una charla de mate, ahora mate no, sí podemos no compartirlo, pero mate se puede tomar. Y ya estamos respondiendo una pregunta, es decir, cada uno con su mate, podemos compartir el termo. Eso. Pero digo, a ver, esto es el desafío, a mí es lo que más me desvela, a ver, ¿qué cosas, no las que van a quedar, sino qué enseñanzas no van a quedar para pensar en conjunto una política pública diferente? Y a esto me remito con esta cuestión de las organizaciones sindicales. A veces uno escucha, y me hago cargo como coordinadora y demás, siempre he estado en el mundo sindical, desde la salud de los trabajadores,
a ver qué organización sindical dice la frase más a la izquierda, aunque sean de derecha, pero más a la izquierda. Si vos decís A, B, el otro C, D, no, porque no soy, y no nosotros, y en realidad son miradas mezquinas. No en este momento, siempre. O sea, en este momento pues estamos en una crisis sanitaria, pero siempre es así. ¿Cuál es el rol del sindicato? El rol del sindicato tiene que articular la demanda de los trabajadores y tiene que hacer un trabajo muy fuerte, pero no ahora, porque ahora por más que vos vayas a los hospitales o a las unidades de atención primaria y demás, si no conoces, te vas a meter la pata. O sea, esto es el acumulado de tantos años de trabajo, donde vos tenés autoridad para hablar de ciertos puestos de trabajo. Yo la verdad que me alegro y respeto muchísimo un montón de compañeros de los sindicatos que estamos trabajando en el comité de crisis que el Ministerio de Salud convoca, y con muy buena relación, y estamos todos muy contentos, aunque muchas veces las discusiones son difíciles, porque una cosa es pensar la política, a gestionar la política, a ponerla en acto, en situaciones que venimos desde hace muchos años devastadas. Nosotros partimos en Nación de una Secretaría de Salud, donde no había programas, donde nadie hablaba de atención primaria, donde habían caído las licitaciones para todo lo que tenga que ver en educación sexual, y ni hablar reproductiva y ni hablar de tuberculosis. Entonces digo, si nosotros no partimos de ese diagnóstico y traemos la mejor frase, va a ser diferente la articulación. Resumiendo, creo que los compañeros que están en la gestión, o los colegas que están en la gestión, o los funcionarios, tienen una mirada macro y tienen una mirada importantísima desde el mundo sanitarista. Y eso está bueno, porque hablamos de colectivo. No hablamos de médico, porque el médico no es salud. El médico en muchos hospitales, no conozco tanto la provincia, hablo por lo que yo sé, quien sostiene la sala son los enfermeros. Y es así, y eso también hay que decirlo. El pluriempleo que tanto nos preocupa también fue hecho por nosotros mismos, que tocamos y nos vamos, tocamos y nos vamos con nuestro aparatito, nos vamos con el espirómetro, bueno, lo hablo desde la neumonología, y este pluriempleo fue alimentado por una cultura, no solamente por tener más dinero, sino para tener otra calidad de vida, que no está mal. Pero entonces, volviendo a esto, ¿cuál es el rol de los trabajadores organizados? Es hacer una lectura transversal de lo que pasa hoy para poder recapacitar qué cosas no se tienen que ir. Y lo que no se tiene que ir son las políticas de bioseguridad en los lugares de trabajo. Eso no se tiene que ir. ¿Qué otra cosa no se tiene que ir? Que el trabajo sea conjunto, que haya capacitación constante. Hay hospitales, no hablo de la provincia, hablo de otros lugares, que nunca tuvieron capacitación de lo que es un elemento de protección personal. Entonces le da lo mismo. Entonces el N95 lo usaban para ir a comprar verdura, se lo llevaban del hospital. Entonces digo, no estoy haciendo cargos a nadie, estoy caracterizando una situación. Y también es importante que hoy nos encontramos con equipos de trabajo, cuando antes era impensado, equipos de trabajo de profesionales, colegas, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos. El kinesiólogo en este momento tiene un valor fundamental. Muchas veces el kinesiólogo está intubando porque los médicos jóvenes no saben. Digo, a ver, es un momento para rescatar el saber y el recorrido de cada trabajador. Yo soy muy hincha furiosa del saber obrero. El saber obrero, que es el viejo modelo italiano, que Ramazzini en el 1700 ya lo hablaba, diciendo que debemos escuchar y debemos reconocer que hay cuestiones que hoy se tienen que quedar para pensar políticas en el futuro, articulando lo que se escribe con lo que se hace. Bueno, mencionabas a Ramazzini hace un poco de tiempo en la revista Soberanía Sanitaria. Sí. Rescatábamos algo que todavía hoy no forma parte de la semiología médica, digamos. Ramazzini decía, la primera pregunta en una entrevista es ¿usted de qué trabaja? Digamos, ¿no? Y esto no entra hoy en la semiología habitual en nuestro consultorio. Martín, un poco se me ocurrían dos preguntas que dan un poco flotando. Si bien el recurso legal de comité mixto, digamos, es para toda la provincia, para todas las instituciones, sin embargo, hay hospitales que sí, hospitales que no.
por un lado. Por otro lado, hay comité de crisis, y hay comité de crisis con participación gremial y sin participación gremial, a pesar de que la norma del ministerio, digamos, es taxativa en ese sentido. ¿Se te ocurre una forma de, digamos, de que los comités de crisis pudieran ser un vehículo para experimentar, para expandir los comités de mixto, por un lado, y por otro lado, quizá también nos toca a nosotros, aquí estamos también con Cintia, si de alguna forma, o sea, el residente es y no es un trabajador, ¿no? Claro. Entonces, digamos, cuando nosotros hablamos de, digamos, este mix estudio-trabajo, en algún sentido entra totalmente en las generales de la ley, pero digamos, ¿cómo sería esa dinámica para nosotros? Una cosa que pensaba cuando empezaste a plantear la pregunta, hay una característica que se da, digamos, sobre la constitución o no de comités mixtos. Una cosa que nosotros estudiamos en su momento fue que en los hospitales donde había comité mixto, había comité de infecciones, había comité de farmacia, había comités, había una decisión de la conducción de tener espacios de participación y de decisión colectiva. En aquellos donde faltaba uno, faltaban todos los demás. Digo, me parece que la primera condición es quien conduce tiene que abrir el espacio de la participación. Esto es fundamental. Digamos, y además se van a encontrar, van a descubrir el valor tremendo que tiene en el día a día y en la proyección de las tareas. Por eso digo, probablemente en aquellos hospitales donde hoy estén conformados los comités de crisis, seguramente debe haber funcionado un comité mixto de salud y seguridad del trabajo. Probablemente no lo reconozca. Ahora, es importante que quien viene ya pensando en cómo generar algunas recomendaciones y que mejoren las condiciones de trabajo de sus compañeros, participe, porque evidentemente, esto que decía Lili, digamos, estamos en una situación muy particular, pero nada de lo que hoy se está recomendando no debería estar recomendado para otras instancias. Y en eso han trabajado los comités mixtos. Y en eso ha trabajado la comisión jurisdiccional, y en eso ha trabajado Comisacep. Y una cosa que para mí, digo, yo lo planteo un poco para bajarle la tensión que puedan tener quienes conducen las instituciones de que se les va a llenar de reclamos del día a día. Una de las cosas que yo noté, tanto en el comité cuando estaba en el hospital, como en Comisacep, como en la comisión jurisdiccional mixta, es que las propuestas que surgen de esos espacios son propuestas todas absolutamente razonables, viables y posibles. Digamos, en esos lugares donde se toman ese tipo de, digamos, de posiciones, son posiciones de lo práctico. Y me parece que entonces la experiencia de nuestros comités mixtos, los que están funcionando, deberían ser hoy por hoy aportados a los comités de crisis. E insisto, y aquellos que no lo tienen deberían empezar a pensar que es un buen momento, porque además podrían ayudar a pensar cuáles son las condiciones que tienen que tener en los hospitales, que se formen. Y con el tema de los residentes, digamos, a mí me parece que los residentes tienen en nuestros hospitales una función, digamos, en este vínculo entre educación y trabajo. Me parece que hay un articulador que tal vez en el día a día y en otros ámbitos no se pueda llevar adelante, que es el de pensar, reflexionar e investigar sobre las acciones y sobre el día a día. Digamos, tal vez nuestros residentes podrían ser, no digo un think tank, porque bueno, mucha gente está pensando, pero sí un núcleo duro de trabajo que ayude a superar lo cotidiano el día a día.
que además de trabajar en el día a día, nos ayuden a pensar cómo debemos proyectar nuestro trabajo, a reflexionar sobre lo que se hace. Tal vez esa podría ser hoy por hoy la función central de nuestros residentes. Bueno, mientras volvemos a estimular, digamos que si nos mandan preguntas, comentarios, reflexiones, no tienen por qué ser preguntas, digamos, polémicas, desacuerdos, digamos, porque nuestra idea es llenar de sentido este espacio de colaboración en el contexto del coronavirus, digamos, todavía más, porque entendemos esto mismo que planteaba Martín. Podríamos decir entonces que hay algo vinculado a la decisión por sí o por no de una gestión participativa. Ese parecería un primer rasgo. Hay que tener en cuenta que el sistema, digamos, poliárquico de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia es distinto. En la ciudad las estructuras son muy rígidas porque las direcciones son, digamos, un poco estables y corporativas. En la provincia no, digamos, pero las jefaturas de servicios sí, digamos, y esa especie de, digamos, de mucho poder administrativo por un lado y mucho poder técnico por el otro, digamos, la única forma de romperlo es a través de modelos de gestión participativa, evidentemente es el contexto, ¿no? Pero quizá también nos dé eso entrada, y la pregunta la dejo abierta para el que la quiera un poco agarrar o la agarramos entre todos. Hay un rol muy especial en la relación de que la educación, para decirlo gráficamente, no solo produce aprendizaje, produce muchas más cosas. Por ejemplo, hemos visto a la educación vinculada aún en cosas muy básicas como capacitación para el uso de equipo de barrera, ¿no? Cada vez que uno saca y lo tira y lo pone en una bolsa roja y demás, está dejando una fortuna y, digamos, vale la pena saberlo, digamos, y vuelvo a repetir, digamos, cuidemos entre todos lo que es de todos, porque el robo hormiga en los hospitales siempre es una deslealtad grave, pero en este caso es más grave todavía, porque es dejar a compañeros de trabajo después sin equipos, pero digamos, nos decían en un momento dado, nos sugerían, por ejemplo, se cometen errores, entonces uno debe ir como a cierta cacería de errores. Ayuda mucho, digamos, la observación cruzada, ¿no? Nos decía el doctor Salazar hace un poco de tiempo, digamos, digamos, vestirse un poco con la supervisión de un compañero para detectar errores en el uso de los equipos de barrera. Hacemos cursos. Y digamos, sí. Vale, no sé si es una aclaración, y fundamentalmente desvestirse. Claro. Fundamentalmente quitarse la... Exactamente. Al quitar más que el momento de ponerse la... Pero digamos, además esa metáfora tiene mucha potencia, digamos, el tema de digamos, generemos el hábito de dejar de trabajar solos. Digamos, ahí hay como un mensaje, sí, me parece. Cuando hacemos también, y Cintia lo observó, digamos, la capacitación hace que la gente vuelva a creer en lo que ya sabía. Pues es una cosa curiosa, porque no es la capacitación para enseñarte algo nuevo, ¿no? Sino que de repente es la capacitación para aprender a hacer lo que uno ya sabía hacer, pero en lo que había perdido confianza, porque definitivamente es imposible, digamos, que el personal de nuestros hospitales no sepa cómo ponerse y sacarse, y sin embargo se cometen los errores porque no hay confianza en eso, pasa a ser como un rito o como una costumbre, digamos, que después, de hecho nos ha pasado ahora, digamos, de que, por ejemplo, los usos y costumbres de los hospitales para ese uso no coincide con el protocolo que la provincia ha generado para su uso. Entonces pensaba en el rol de la educación como intervención de salud mental y también el rol de la educación como un dispositivo de transformación institucional. Y se me ocurría que en eso también podríamos preguntar, vinculado a la educación, digamos, ¿gremialista se nace o se hace? ¿No? Es decir, algo de cómo es este tema, digamos, de la posibilidad de expresar, digamos, representar, digamos, la expectativa de los otros.
Sí, primero esto que decías de la capacitación, yo tengo una palabra que es reconocer. Es conocer. Digamos, no es que... Reconocer para mí tiene que ver con el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos y volvemos a... Es como el recordar, ¿no? Que dicen que pasas por el corazón. Para mí reconocer es como... reconocer es pasar nuevamente por el conocimiento acumulado que tenemos absolutamente todos y que es respetable. Y que es ser dirigente gremial. Y en un país y en una sociedad, no solamente como la nuestra, sino en todo el mundo, es una mala palabra, ¿no es cierto? Es lo mismo decir médico del trabajo, ¿no? Porque en realidad el médico del trabajo da días por ausentismo y en vez de médico del trabajo es un jefe de mantenimiento, donde dice que esta pieza puede volver a trabajar o no, o un inspector que dice usted vaya, usted se queda. Y no es así. Ramazzini nos comentaba que la primera enseñanza que yo tuve como médica del trabajo fue escuchar al otro. Y esto no es solamente medicina del trabajo. Y un dirigente gremial también tiene que escuchar al otro, no tiene que ir con presupuestos. Y escuchar al otro es recorrer los puestos de trabajo. Primero ser trabajador del lugar que vas a representar, porque muchas veces uno se encuentra con dirigentes que nunca entraron a una fábrica, y esto se ve. Yo por suerte tengo, como digo yo, la suerte y la elección siempre de haber estado en organizaciones sindicales donde uno tiene orgullo por los dirigentes. No vale solamente que no roben, que no sean corruptos, porque la corrupción pasa por otro montón de cosas. Para mí corrupción también es tener 5 trabajos en 5 hospitales. Eso también es corrupción. Y hablamos del sistema y qué sé yo, pero avalamos. Y otra cosa es corrupción, es cuando los dirigentes o las entidades sindicales cambian salud por dinero. Eso también es corrupción. Y eso también nos jugó en contra a los trabajadores de la salud. Es decir, el pluriempleo, las guardias, que son terribles, y todo eso tiene que ver con mayor salario. El salario tiene que ir por otra vía, no por achicar o cambiar las condiciones de trabajo, porque también eso está mal. Ser dirigente implica escuchar, caminar, recoger, recordar y reconocer, y sobre todo tener un profundo respeto por el último trabajador de la organización, del trabajo. Yo escuchaba el otro día en el comité de crisis que hay directores que no le dan los elementos de protección a los trabajadores de limpieza. ¡Qué locura! Sí. En una pandemia como la que estamos llevando, donde constantemente decimos hay que lavarse las manos, los trabajadores de la limpieza no le dan alcohol, no le dan jabón o no les permiten tener el elemento de protección acorde. Ser dirigente también es no pedir cualquier cosa, y esto lo digo por los elementos de protección. Y acá hubo una gran discusión si todos teníamos que tener los mismos elementos de protección. Y yo agradezco al Ministerio de la Salud de la provincia, especialmente, con el que estamos ahí codo a codo, porque una y otra vez han demostrado con conocimiento y fundamento, y por qué no todo lo mismo. Hemos discutido con Martín en una normativa y él me decía con justa razón. Entonces, ser dirigente también es lo que está haciendo el presidente, escuchar a los que más saben. Y escuchar no solamente la dolencia y la queja, sino también ser dirigente significa que esa demanda, esa dolencia y esa queja, construirla colectivamente para una propuesta. Porque si nosotros no proponemos, y esto más que nada en esta crisis, no hacemos propuesta, jamás vamos a poder dar cuenta, a calmar la demanda o dar cuenta de la respuesta a la demanda. Dar respuesta a la demanda no significa decir lo que la gente quiere escuchar. Dar respuesta a la demanda quiere decir con una mirada colectiva, social, inclusiva, justa y equitativa. Eso es dar respuesta a la demanda. Bueno, muchas gracias, Lili. Nosotros tenemos aquí un pequeño intervalo. Ese intervalo siempre tenemos algún separador para compartir. Creo que hoy vamos a ver algo que tiende a desestructurar un poco, o por lo menos ponernos en situación de decir, no es que nunca hemos tenido una situación de una epidemia que desestructure la vida social en la Argentina, y vamos a ver alguna referencia sobre esto, y mientras tanto esperamos preguntas, digamos, aquí por el mail que ustedes ya conocen. De
ese mismo equipo de investigación es que ahora estoy aportando estos recortes periodísticos, porque pudimos recabar información de diarios y también de publicaciones periódicas de la época, y precisamente por eso lo estamos viendo acá, a Aramburu, a cargo de la Presidencia de la Nación, con un guardapolvo y yendo al Hospital Muñiz, donde había internados, como poniéndose él al frente de esta campaña, de esta lucha, precisamente porque no había un ministro. Y también llamar la atención específicamente sobre este recorte, porque aquí hay todo un enunciado político. Acá se está diciendo que Buenos Aires ha sido castigada por la poliomielitis, y el castigo habría que leerlo, si uno desarrolla el artículo, en que en verdad es un castigo por haber elegido al peronismo para gobernar los años previos, porque todo el tiempo el régimen golpista va a estar culpabilizando al gobierno anterior por la falta de previsión, por distintos argumentos que en verdad vienen a desprestigiarlo ante la sociedad, ¿no? Y a hacerlo el culpable de esta situación de la epidemia. Encontraríamos algunos rasgos que nos permitirían hacer esta comparación, sobre todo para comparar qué es lo similar y qué es lo diferente. Si bien la Argentina había tenido experiencias previas de brotes de poliomielitis en 1936 y 1953, la más grave, que tuvo una tasa de incidencia del 33 por 1000, fue en 1956. Recordemos que ese año, justamente en los meses previos, a fines del 55, había sido depuesto el gobierno legítimo, el segundo gobierno de Perón, y había, mediante un golpe militar, habían asumido el poder, bueno, Lonardi en un periodo muy corto, y luego el general Aramburu. Entre los rasgos que nos interesan especialmente para la salud pública, una de las primeras medidas de este golpe de Estado fue disolver el Ministerio de Salud, que permaneció sin tener ministerio hasta el retorno de la democracia en 1958, que tampoco alcanzó el mismo rango que tenía antes, sino que fue asociado con asistencia social y salud pública. Este sería el contexto político de la epidemia. Bueno, regresamos aquí, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, probablemente hemos tenido, digamos, la llegada del HIV, digamos, la epidemia de H1N1, ahora mirando bastante para atrás la desestructuración social que produjo la epidemia de poliomielitis de 1956, coincidente, digamos, con la eliminación del Ministerio de Salud de la Nación, va a dar como consecuencia esa, si ustedes ven, patética figura, digamos, en ese momento, digamos, un dictador vestido con un guardapolvo, tratando de reemplazar con esa foto al Ministerio de Salud de la Nación. Yo creo que he mencionado en algún otro programa, pero uno tiende a repetir las cosas, digamos, pero para esa época también se perdió un cuatrimestre de clase, digamos, y sin embargo, digamos, podríamos decir así, vale la pena señalar eventualmente, digamos, nadie puede evaluar ahora cuántos chicos no contrajeron poliomielitis como consecuencia de una medida cuarentenaria. Podríamos decir así, se mide lo que ocurre, no se puede medir lo que no ocurre. Nosotros hoy tenemos la comparación con Brasil, con Estados Unidos, como una forma de medir o estimar qué es lo que nos estamos perdiendo, digamos, y definitivamente queremos perdernos en esta historia que estamos viviendo a tiempo real con el coronavirus.
tenemos algunas preguntas y también preguntas que nos vamos generando entre nosotros. Recuerden mandarnos, este es el espacio para las preguntas. Tenemos una pregunta acá que es Silvina, trabajadora social del CAPS de San Martín, dice: estuve leyendo los protocolos, tanto el general como el específico de atención primaria. Nos surge una duda con la limpieza de los espacios luego de la atención de un caso sospechoso. ¿Es necesario un tiempo luego de la atención de un caso sospechoso y limpieza del lugar, o se puede continuar utilizando ese espacio inmediatamente después de la limpieza? Esta sería un poco la pregunta. En principio, digamos, la dejo cualquiera que la quiera tomar en detalle, pero desde mi punto de vista la limpieza en sí es una limpieza terminal, o sea, con lo que se limpió, se limpió. Lo que sí sería importante después de un caso sospechoso, si el ambiente lo permite, digamos, es el tema de airear el espacio. Por esto que habíamos hablado al principio sobre, digamos, las microgotas, digamos, que forman aerosoles permanentes, digamos, y eso, digamos, si uno logra abrir y lograr que circule aire, digamos, diluye el riesgo, digamos, de aerosoles de gota fina, digamos, en el ambiente. Sería el único factor a tener en cuenta. El resto de los elementos de limpieza, si está bien limpio. Sí, y repasar la superficie. Y la superficie. No, repasar la superficie con algún... Más claro, o sea, ¿no? Claro. Además de la limpieza personal, todas las superficies, que sean de metal, vidrio y fórmica, plástico, deben ser limpiadas, digamos, con menos, hay menos absorción o mantenimiento del virus en papel y en madera, digamos, porque se reseca muy rápidamente. Pero de todas maneras, creo que la respuesta no es muy matemática o mecánica, pero digamos las dos cosas son ciertas. Un intervalo puede valer la pena si uno va a poder airear, digamos, por decirlo así, y estamos un poco miasmáticos, digamos, como decía Nightingale, digamos, quiero decir, por eso los hospitales tenían los techos tan altos, digamos, por la cultura miasmática. Así que algo de miasmático ha regresado, pero además algo de antisepsia también, así que bueno. Perdóname, sí. Una cosa, digamos, por ahí para complementar la respuesta, es que en épocas de pandemia, cuando uno, digamos, estaba frente a un caso o está frente a otro caso, siempre tiene que considerar que es un probable caso. Totalmente. Digo, claro. La higiene de la superficie, la higiene de manos y la ventilación se da entre cada una de todas las consultas que se hagan, no solamente para casos sospechosos. Bueno, la otra pregunta tiene que ver también con algo que habíamos pensado y se fue pasando. Entre otras cosas, hubo toda una pelea para que el COVID apareciera como enfermedad profesional. ¿Qué conocimiento tienen de responsabilidad civil y los derechos del paciente los residentes que trabajan expuestos a contactos con damnificados de COVID-19? ¿Haría falta más capacitaciones para sensibilizar? Nos dice Fernando. A ver. ¿Lo contestamos? Dale. Sí. Digamos, sí, fue una pelea ardua y sigue siendo una pelea ardua, porque nuestro sistema de riesgo del trabajo está privatizado. Hemos podido estatizar las AFJP, que era el sistema de seguridad social, y no las ART. Las ART son empresas con fines de lucro, con lo cual cuanto más gana mejor, digamos. Y acá en el cuanto más gana mejor no hay espacio para la prevención, ni mucho menos para la participación de los trabajadores. Situaciones, 2 columnas, 2 pilares, como vinimos desarrollando hasta ahora, impresionantemente importantes para esta pandemia y para todas las enfermedades. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las ART, las aseguradoras de riesgos del trabajo, son actores, se dice sociales, pero a mí me pesa la palabra sociales, son actores económicos o socioeconómicos que hace que solamente los trabajadores en blanco o formales estén cubiertos y deja por fuera todas los terciarizados, los contratados, los monotributistas
y los residentes. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, grandes hospitales de la comunidad están, yo me entero ahora y quedé realmente sorprendida, quizás porque siempre fui trabajadora de lo público, que son monotributistas, con lo cual, si tienen frente a una enfermedad, no van a ser reconocidos por las aseguradoras de riesgos de trabajo. Entonces ahí estamos en problemas. Nosotros, y acá sí, digamos, como espacio intersindical, presentamos un decreto de necesidad de urgencia donde se incluyan absolutamente todos, no solamente los trabajadores asalariados, sino todos los trabajadores, los terciarizados, los cooperativos, porque hay cooperativas que trabajan en hospitales, digamos en los kioscos de comida y demás, que también están abiertos, yo lo he visto. Entonces digo, me parece que tenemos que empezar a redefinir qué es trabajador de la salud, qué es trabajador y qué es trabajador de la salud. Fíjense ustedes que en este momento, y a nosotros nos ha pasado, casos de residentes embarazadas con tuberculosis multiresistente, no solamente perdieron el estricto y autoritario régimen de residencia, no sé si ha cambiado ahora, pero te digo, en ese momento perdieron la residencia, quedaron fuera del hospital, tuvieron grandes problemas con su embarazo y su parto y quedaron fuera del sistema. Entonces creo que eso es un punto que nosotros debemos incorporarlo, y este es momento para incorporarlo, para dar la discusión y dar el salto cualitativo. En el caso de la provincia, los residentes están cubiertos en todas sus tareas y en todas sus actividades, incluso, digamos, porque esto también fue una discusión en un momento, incluso aquellas que se hacen fuera del ámbito del propio hospital en el sede, están cubiertos. Y están cubiertos durante todo su, digamos, toda su residencia. Y además, bueno, estamos revisando justamente algunas de las condiciones del régimen de licencias en función de mejorar los derechos también de los residentes como trabajadores en formación, digamos, en nuestros hospitales. Pero la encerrona que hay ahora es que trabajan por consulta, siguen trabajando a demanda, con lo cual cuanto más horas están, más cobran, porque no tienen un salario básico. Digo, esto también se está en la ciudad de Buenos Aires. Claro, la ciudad de Buenos Aires tiene el régimen de concurrencias, que en la provincia no tenemos el régimen de concurrencias, que es, digamos, formación, digamos, sin salario, digamos, trabajar gratis por conseguir alguna formación, digamos. Para nosotros no es la forma en que debe generarse las condiciones, digamos, de formación. En ese sentido no tenemos, digamos, en algunos acuerdos que hay internos en los hospitales de algunos profesionales que concurren no con autorización del ministerio, sino que concurren por acuerdos internos con el hospital, lo que se les exige es que tengan ellos un seguro, digamos, que ellos contraten un seguro, cosa que también es absolutamente irregular y además injusta. Injusto. Bueno, nos preguntan aquí sobre si se tiene datos oficiales de la cantidad de trabajadores de la salud contagiados de COVID-19 a nivel provincial, cuántos son por la atención a paciente, cuántos entre trabajadores, se sabe cuáles serían los distintos motivos de contagio. Aquí, Ivana, digamos, lo que te podríamos decir es, más o menos, con los números que nosotros tenemos, se sabe por porcentaje, digamos, que se está acercando al 20%. Esto sería, digamos, concretamente, que en el acumulado de la provincia estaríamos alrededor de los 400 casos. De esos 400 casos, tenés que tener en cuenta más o menos lo siguiente. Estos 400 casos se están distribuyendo casi en 8 semanas, 8 a 9 semanas. El coronavirus llega fundamentalmente al sector privado de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires Norte, es la zona de desembarco. De ahí empieza a moverse como si fuera un poco como un parabrisas, digamos, limpia parabrisas, hacia el oeste y hacia el sur. Esto significa que en el caso del multiempleo, digamos, el movimiento del contagio horizontal es muy importante, no solo por el desplazamiento privado-público, sino también porque hay trabajadores que trabajan en capital y en provincia.
y el 86% de los casos, como habrás escuchado, del total del país está en el área metropolitana de Buenos Aires, digamos, cuya separación es un poco artificial, digamos, en términos sobre todo del mercado de trabajo, ¿no? Así que ahí, digamos, tendríamos que ver esta circulación. No habría forma hasta acá de, digamos, de diferenciar fácilmente si una persona se contagió por un paciente o se contagió por un colega. Sin embargo, digamos, sí estamos en claro de que hospitales que se han organizado demasiado estrictamente entre una sección COVID febril y una sección no COVID no febril, hay casos del lado de donde supuestamente no hay COVID, hay sin embargo contagios, digamos, con lo cual parece evidente, digamos, que el multiempleo cumple un rol dentro de esa totalidad. También quiero mencionar algo, pero que con esto anticipo, digamos, lo que vamos a estar trabajando a partir de la semana próxima. Ya es una especie de oleada que se da en la provincia, en el país y se está dando en el mundo, que es que tenemos una imagen del convaleciente como alguien, digamos, bueno, que se sacó la lotería, digamos, negativamente, que está a veces estigmatizado en su lugar de trabajo, en su lugar de vivienda, digamos, viene una etapa nueva que es el tema de plasma de convaleciente, digamos, que me parece que va a cambiar fuertemente, digamos, la visibilidad de personas que podrían pasar de estigmatizados, van a pasar a héroes, digamos, que es el tema de la eficacia del plasma de paciente. Hasta acá es uno de los cotratamientos o coadyuvantes de tratamiento más promisorios que tenemos, y la semana que viene vamos a estar justamente conversando sobre esto, qué novedades hay en el mundo del tratamiento del COVID. Parece que vamos un poco bastante más adelante en innovaciones terapéuticas que en vacuna, digamos, así que, digamos, en el tema de cuánto va a durar esto, digamos, depende mucho de estas respuestas que van surgiendo. Pero hoy, digamos, Canadá, Italia, algunos estados de los Estados Unidos ya están utilizando plasma de convaleciente en forma, digamos, de gran escala. Así que nos parece importante compartir eso. No sé si a partir de estas reflexiones me parece que hay algo que podríamos preguntarle un poco a Lili, más vinculado con su experiencia como neumonóloga, digamos, que es que en principio esta parece un virus respiratorio más, digamos, y ahí hay quizá una pregunta más orientada a la clínica, digamos, hasta qué punto es un virus respiratorio y qué relación parece estar teniendo con los afectados crónicos de otros problemas respiratorios, digamos, que parece uno de los principales factores de riesgo junto con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? El polimorfismo sintomatológico clínico, el polimorfismo de presentación del coronavirus asombra. No es solamente lo respiratorio, sino hay dermatológico, gastrointestinales, y también hay artículos que hablan de accidentes cerebrovasculares, coagulación intravascular diseminada, enfermedades arteriales en niños que son, no me acuerdo el nombre, síndrome de González, que también están descritos especialmente de Kawasaki. Kawasaki. Que están descritos en Italia. Nosotros todavía no tenemos población pediátrica, digamos, importante para poder sacar conclusiones, con lo cual me parece que hay que ser muy respetuoso de la sintomatología, porque el otro día una colega que es muy cómica decía, pensábamos que era COVID y era dengue por la erupción, con lo cual pensamos a hacer hisopado, hicieron hisopado y de pronto nos dimos cuenta que era un dengue, porque en la ciudad de Buenos Aires el dengue es impresionante, por eso está en la agenda. Porque, a ver, el dengue en la Mesopotamia va de suyo, digamos, que misionero correntino no. Bueno, pero estas son las cosas del porteño y de la política de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ahí hay una presentación polimórfica, pero también es cierto que hay una serie, digamos, la vacunación de la gripe,
doctora, me tengo que vacunar, y si sos personal de salud, personal donde estás con otros trabajando, y aparte en el grupo de riesgo, no tenés que vacunarte por el COVID, tenés que vacunarte. Digo, y esto también hizo que mucha más gente se vacunara por miedo al COVID, y en realidad la cultura de la vacuna de la gripe estaba como desestimada. No, porque cada vez que me vacuno estoy peor. Los enfisematosos, los bronquiales crónicos, la fibrosis quística, la fibrosis y demás, siempre tuvieron alto porcentaje de mortalidad con las simples cuestiones de una gripe común. Por eso, no es que tengan más o menos ahora, siempre lo han tenido. Nosotros siempre tenemos pacientes, lamentablemente, que fallecen porque tienen un EPOC. Entonces, me parece que hay que tomarlo en su justa medida y volver al comienzo. Digamos, los planes de inmunización vinieron para quedarse, más allá del COVID. Las medidas de bioseguridad vinieron para quedarse. La capacitación sostenida, constante, porque después te olvidás. Si nos olvidamos, o sea, recién ahora uno se saca el barbijo, toma agua, deja el vaso, se pone el barbijo, pero todo eso nos costó. Bueno, esas cosas, no el barbijo por favor, pero sí el resto de las cosas de cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Gracias, Lili. Verdaderamente, bueno, vos comentaste también el tema de la tuberculosis y la tuberculosis multiresistente. A nosotros nos impactó mucho que dos comunas digamos, en un boletín de Nación, donde aparecen los municipios de todo el país, dos comunas de la ciudad de Buenos Aires puesta como municipio están entre los 5 primeros casos de incidencia de tuberculosis y de multiresistente, ¿no? Es una cosa, bueno, el panorama de la ciudad de Buenos Aires realmente, como nos señalaba Laura también en el, ¿no? Las enfermedades castigan Buenos Aires, ¿no? No sabemos exactamente, digamos, el merecimiento de por qué es ese castigo, pero el castigo está ahí dando vuelta, y nosotros aquí, como ustedes ven, siempre tenemos, digamos, nuestro doble mensaje subliminal, que ya no es subliminal porque lo estamos diciendo, que es, digamos, un recipiente con alcohol en gel y uno con repelente de insectos. El otro día vino un invitado y se puso en la mano repelente de insectos. Así que, siempre. Exactamente. Tenemos una pregunta en relación al tema de qué pasa con la licencia de los residentes. Dos preguntas. Sí. Una, ¿hay residentes con licencia a nivel provincial? ¿Cuántos? Me parece que lo primero que hay que hacer es diferenciar entre el trabajo, digamos, el teletrabajo, el trabajo en domicilio y la licencia. La licencia es específicamente por razones de enfermedad. En cambio, hay en algunos casos algunos trabajadores, y en particular trabajadores en formación como los residentes, que están desarrollando sus tareas, digamos, en su casa. Y la otra pregunta, ¿son los residentes considerados o tomados como insumo de atención exclusivo? No, decididamente no. Los residentes forman parte de los equipos asistenciales de cada una de las sedes donde están esas residencias y tienen que estar organizados en función de la planificación integral que haga el establecimiento. Son como corresponde, porque son profesionales que están en formación, porque son profesionales que tienen responsabilidades profesionales producto de su propia matrícula profesional, son profesionales de la salud que están trabajando en conjunto con el resto de los trabajadores de los hospitales. No hay utilización exclusiva de residentes para cubrir ninguna de nuestras estrategias de abordaje de la pandemia. Era Claudia, había hecho esta pregunta. Perfecto. Bueno, yo me gustaría mencionar, ya que estamos hablando de residencias, dos cosas que desde la escuela estamos, Lili, tratando de hacer sistemáticamente. Es el tema de que para nosotros la residencia es un permanente equilibrio estudio-trabajo. Claro. Digamos, hay algunas frases muy inquietantes, digamos, una frase de Martí que decía, digamos, que digamos, el mejor posgrado que existe es el trabajo, digamos, entonces y estudio-trabajo es una combinación marcada por justamente por Martí, digamos, que la educación cubana después la va a recuperar.
También al revés, por ejemplo, un querido compañero, digamos, Morlaghetti, que trabajaba, digamos, estaba dentro del área de la economía social, y él decía, digamos, no creo nada en la economía social si no tiene un componente de educación. Entonces, digamos, educación y trabajo tienen que estar entremezclados. Lo que resulta clave para romper el imaginario habitual de que uno lo trae desde el grado, digamos, es que no asociemos educación con aula, ¿sí? O sea, una práctica supervisada es educación. Lo que está planteando Martín es clarísimo, digamos, sobre todo, digamos, la activa prevención de actividades complejas, R1, mandados de urgencia a hacer cosas que no pueden hacer, no saben hacer y sin supervisión, digamos, son mala praxis, podríamos decir así, en la organización de las residencias. Y hay algo también que me gustaría compartir con ustedes vinculado al tema de las residencias, porque sé que ha sido motivo de conflicto y ustedes saben que cuando la ciudad de Buenos Aires estornuda, digamos, la provincia se resfría, y es el conflicto que se está viviendo por formaciones coactivas de residentes en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no tenemos formaciones coactivas, digamos, pero créanme que a largo plazo van a agradecer que se desestructure el tema, digamos, de los saberes de cada especialidad y subespecialidad. Digamos, no ofende la dignidad que nos enseñen a intubar, no ofende la dignidad que nos enseñen a hacer prácticas que no sean estrictamente asociadas a nuestra especialidad, porque nadie sabe exactamente, digamos, qué rol nos va a cumplir, digamos, en esta compleja tarea. En consecuencia, digamos, como hemos dicho ya desde este espacio, por el momento y a pesar, digamos, de la gravedad de la situación, seguimos diciendo, no es tanto la población que tiene que aplaudir al personal de salud, sino también el personal de salud que tenemos que aplaudir a la población. Los números que tenemos hoy son gracias a la cuarentena. La cuarentena, digamos, no suspende el primer nivel de atención, no suspende la atención primaria, no suspende la atención de los otros problemas de salud, no suspenden el derecho a la salud, los derechos de salud sexual y reproductiva, los derechos de los pacientes, la ley de salud mental. Ningún derecho ha quedado suspendido como consecuencia, digamos, de la existencia del coronavirus. El coronavirus vino a complicarnos la vida, no a suspender derechos, y más bien yo diría, tenemos que aprovechar esta circunstancia para profundizar en derechos, porque el derecho a la salud y la salud pública está ganando un espacio del que no debe retroceder, digamos, de la consideración de los gobiernos populares en nuestra América Latina. Estamos ya, digamos, sobre la hora de cierre, pero como me quedan unos 3-4 minutos, me gustaría darle la palabra a Lili un poco para quizá un comentario más conclusivo y alguna recomendación para cómo seguimos en esta permanente tarea, digamos, del cuidado de la salud del trabajador de salud. Sí, básicamente el tema de la enfermedad profesional, si bien es incluida el COVID como enfermedad profesional en un decreto de necesidad de urgencia, debemos decir que, y tiene que ser así, tiene que ser reconocida como enfermedad profesional en todos los trabajadores que han estado expuestos al riesgo biológico. Debemos saber que la enfermedad profesional es la punta del iceberg. No debemos descansar en el diagnóstico de enfermedad profesional. Cuando un trabajador se enferma es porque, en este caso concreto, es porque las normativas de bioseguridad han fracasado, o falta de capacitación, o falta de conocimiento, lo que sea, pero algo de la política de bioseguridad ha fracasado. Por lo tanto, el número de compañeros y compañeras enfermas no tiene que ser una cuestión estática y decir cuántos se enferman, sino por qué se enferman, cómo revertirlo y tomar esto para volver a tener un trabajo digno y justo y seguro. Porque lo más importante es que nosotros podamos trabajar en las mejores condiciones.
Hoy estamos asustados todos. El otro día en una encuesta me decía, preguntamos si están angustiados, ¿y quién no está angustiado en estas épocas? Por eso es muy importante la incorporación de los trabajadores de salud mental en estos comités. Muy importante pensar la organización del trabajo junto a estos trabajadores de la salud mental, porque no nos sirve la angustia, no nos sirve el miedo, eso paraliza. Creo que es un momento, yo le digo, de trampolín. Es la mejor forma de pensar que en este contexto y con estas políticas públicas, donde la sociedad hace 6 meses atrás aplaudía por tener el plástico de una prepaga, hoy tiene confianza nuevamente del hospital público. Y eso lo hicimos todos los trabajadores y trabajadoras. Así que viva el trampolín. Bueno, muchísimas gracias Lili, muchísimas gracias Martín. Como ustedes saben, el Comité de Crisis Provincial, digamos, está en pleno funcionamiento con participación de los gremios, digamos, que participan en el sector salud. Está participando, por supuesto, el ministro, los viceministros, y nosotros desde esta función tan peculiar, digamos, de la Escuela de Gobierno, tenemos, digamos, toda la vocación puesta en que el mejor diálogo y el mejor arte posible, que siempre creemos que es cuando los intereses gremiales logran esa alineación perfecta con los intereses y los derechos a la salud de la población. Así que estamos todos en búsqueda de esa sintonía fina, y queremos agradecerle enormemente porque este curso y este acompañamiento de ustedes forma parte, digamos, de esta búsqueda permanente de nuevos protagonismos, nuevas formas de trabajo para que el derecho a la salud de los bonaerenses y las bonaerenses sea una realidad. Muchísimas gracias y seguimos, digamos, el próximo martes. Gracias. No.